buenas noches, bienvenido al análisis de la información a la medida. Es un gusto poderles acompañar. Hoy no nos acompaña Giulio Talamonti porque ha tomado el descanso correspondiente, así que le enviamos un saludo desde casa, que está pendiente siempre del programa. Vamos a tener estos análisis acompañados del licenciado Julio Rivera Clavería, que nos estará dando a conocer entonces esos puntos de vista desde distintas aristas también de los temas que hoy estaremos analizando en este programa. Así que le doy la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Es un gusto estar con ustedes y a la medida. Muy buenas noches a todo el público televidente. Bueno, vamos a iniciar con uno de los temas del día, y es que hoy, precisamente 20 de octubre, se marca por la marcha que se realiza por la Revolución, por el Día de la Revolución, en conmemoración entonces de esta fecha tan importante. ¿Cómo se desarrolló esta marcha? Bueno, se lo analizaremos y le mostraremos también el resumen de la marcha del día en la siguiente nota. El punto de partida fue frente a la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la Zona 1, lugar donde acudieron cientos de personas entre hombres y mujeres para participar de la marcha que conmemora la gesta revolucionaria del 44. Organizaciones sociales, sindicalistas y personas particulares se dieron cita desde primeras horas de este miércoles para recordar uno de los momentos históricos que marcó la vida del país. Durante el recorrido, el cual se realizó por el Paseo de la Sexta, no se reportaron incidentes que alteraran el orden público. La actividad finalizó al mediodía en la Plaza de la Constitución, donde se realizó un pequeño mitin. La gesta revolucionaria fue un movimiento cívico-militar ocurrido el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, los cuales derrocaron al gobierno de facto de Federico Ponce Báidez. Dio lugar a las primeras elecciones libres en el país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la mayoría de clase trabajadora. Y bueno, este 20 de octubre se conmemoran 77 años desde la Revolución. Precisamente vamos a marcar cuáles fueron los principales logros que se obtuvieron en la siguiente nota que le presentaremos con datos históricos. La Revolución de 1944 fue un alzamiento cívico y militar con la que se derrocó al presidente Federico Ponce Báidez y se constituyó una junta revolucionaria conformada por Francisco Javier Arana, Jorge Toriello Garrido y Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Cuáles son los cambios o logros que se obtuvieron tras la Revolución del 20 de octubre de 1944? Y aquí terminamos con un régimen en el cual habían, digamos, privilegios de determinados grupos sociales producto del desarrollo colonial. No estaba clarificado cómo son los medios de pago, cómo son las relaciones de producción en realidad. Aquí se hace una nueva asamblea constituyente, producto de esta revolución, se elige un gobierno democrático y se escribe una nueva constitución. Y en esa se pone la esencia de lo que es una revolución, que es toda fuerza de trabajo, todo servicio se va a pagar en el territorio de Guatemala por medio del dinero. Y se establece un salario mínimo para el campo y un salario mínimo para la ciudad. Y entonces ahí es donde comienza toda la organización económica como nosotros la conocemos actualmente, aspectos tan importantes de una sociedad como es el sistema educativo, prestar unos buenos servicios de salud, ¿no?, a través de la organización del Seguro Social, del IGE, e iniciar pues este periodo que se le llama de la Primavera Democrática. Claudia Arbenz es nieta del revolucionario Jacobo Arbenz Guzmán y hace alusión a que cada año por estas fechas se reúnen en familia para recordar el legado de su abuelo. Jacobo Arbenz Guzmán fue conocido como el soldado del pueblo y su nieta señala que en familia recuerdan constantemente el compromiso que el coronel tenía con el pueblo guatemalteco. Siempre todos le preguntamos todos los detalles a mi papá de cómo empezó la revolución y que mi abuela también participó, siempre a la mano de él. Cómo fue las manifestaciones cuando falleció la maestra María Chinchilla. Ellos fueron de los 311 que firmaron para el periódico
mi abuela y él, para que votaran a Ponce Baides. Siempre comentamos todos los detalles de la revolución, las personas que participaron, lo alegre que fue saber que participó toda la población, todos los sectores, maestros, campesinos, civiles, al final se unieron varios militares. Es bonito recordar en familia que mi abuelo se comprometió con un país que de verdad necesitaba en ese momento una revolución para salir adelante. A 77 años de la revolución del 20 de octubre, la nieta de Arbenz refiere que su abuelo siempre buscó en Guatemala un país de primer mundo, que es parte de su legado. El mayor legado es de esperanza, de fe, de que Guatemala puede salir adelante si todos se unen con valores éticos y morales y cristianos, respetando la Constitución, y de que el mayor legado que él dejó es el de amor a su prójimo, de la igualdad ante la ley, de que él siempre luchó porque hubiera igualdad de oportunidades y que él siempre soñó con una Guatemala de primer mundo y quería para Guatemala un país desarrollado, diferente y capitalista. Tras la revolución del 20 de octubre del 44, se redactó en 1945 la nueva Constitución Política, en la que se incluyó la separación de poderes dentro del Estado, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la finalización de trabajo forzoso y prisión por deudas, el reconocimiento de la mujer como ciudadana y que tuvieran derecho a votar, además del reconocimiento de las garantías constitucionales. Y sin duda alguna fueron varios los logros que se obtuvieron de ese 20 de octubre de 1944, día en que se marca la revolución. Fue marcada también por distintas manifestaciones que se realizaron desde los maestros y distintos grupos que se sumaron también a estos movimientos, y que hoy con una marcha se conmemora entonces que se ha llegado a 77 años de ese día histórico, donde ya le hemos relatado a usted los principales logros. Y vamos a ir entonces analizando este tema del Día de la Revolución, como a 77 años, bueno, cuáles son esos puntos que se siguen manteniendo como parte de los logros y que se han dado siempre en nuestro país, el tema del voto, el tema también del valor que se le da a la mujer y distintos espacios que se fueron ganando. Vamos a analizar entonces el tema con el licenciado Julio Rivera Clavería, que desde casa nos acompaña en el análisis. Licenciado, sin duda alguna esta es una fecha muy importante para el país porque marca precisamente distintos avances que se tienen a nivel de sociedad. Yo creo, Sandy, que lo más importante es que es un parteaguas. Si usted recuerda, antes de 1944 lo que habían eran gobiernos dictatoriales y por lo tanto este parteaguas inicia toda una nueva era democrática en la que se plantean algunas grandes reformas en el país, desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las escuelas tipo federación, el código laboral, el salario mínimo, es decir, muchas reformas que de alguna manera hicieron el cambio en esa época y favorecieron sin lugar a duda a los guatemaltecos. Y por eso es que hoy se conmemora y se recuerda con muchísimo cariño, porque muchos de los guatemaltecos que les tocó vivir esa época, pues lo cuentan y siempre lo han planteado, que ha sido una de las mejores épocas que le correspondió vivir al país. Hoy vimos que se realiza una marcha que se había solicitado ya o se había trasladado la autorización a Gobernación Departamental y pues había mucha expectativa también porque ayer recordemos los disturbios que se generaron en donde el principal temor fue el hecho de que se repitieran y que se dieran entonces estas marchas de forma pues no controlada ni pacífica. Sin embargo, hoy se dio un claro ejemplo de cómo se puede salir a manifestar, de cómo se pueden realizar este tipo de actividades sociales también de una forma ordenada, pero sobre todo marcando el tema pacífico, licenciado. Mire, yo creo que este es el tipo de manifestación que los guatemaltecos esperamos de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, porque efectivamente
cuando una manifestación se plantea de manera pacífica, ordenada y cumpliendo con lo que estipula la ley, yo creo que no solo es satisfactorio para la dirigencia y para los correligionarios que hoy estuvieron manifestando, sino que para todos los guatemaltecos, porque lo que menos queremos los guatemaltecos es violencia, lo que menos queremos los guatemaltecos es que se dañe el patrimonio nacional y que se dañen los monumentos nacionales y también la propiedad privada. Es muy importante cumplir con la ley y sobre todo muy importante que la dirigencia a nivel nacional de la asociación que sea haga y remarque la necesidad de que estas manifestaciones sean pacíficas y ordenadas. Así es, de hecho los dirigentes eran los que indicaban que, bueno, se iba a dar de una forma ordenada, que no se iban a realizar destrozos, porque era entonces el objetivo de poder ir marcando y resaltando una fecha tan importante para el país. Dentro de la historia guatemalteca se marca entonces el 20 de octubre y precisamente es eso, que se marca entonces ese cumplimiento en cuanto a lo que se había indicado, una marcha pacífica. Pero vamos a ir entrando un poco en los detalles, en el tiempo, en la historia. Sobre estos 77 años que han pasado del histórico 20 de octubre de 1944, que aquí fue cuando se consumó un movimiento revolucionario que puso fin a una época de dictaduras y permitió elecciones que fueran libres y sobre todo democráticas. Durante esta época, Guatemala se encontraba dentro de una dictadura bajo la figura del general Jorge Ubico. Su sucesor, el general Federico Ponce Baides, pretendía prolongar su mandato, pero fue obligado a renunciar ese 20 de octubre. Posteriormente asumió al poder una junta revolucionaria de gobierno, quienes convocaron elecciones presidenciales donde obtuvo la victoria el doctor Juan José Arévalo Bermejo, y por eso es que es tan recordado también dentro de la historia guatemalteca. Vemos entonces unas elecciones, el tema democrático que también entra a funcionar en nuestro país, que es uno de los logros que se obtiene entonces de este movimiento revolucionario, licenciado, y que pues también marca las bases para lo que hoy vamos teniendo. ¿Qué tanto se ha protegido esa democracia, licenciado? Pues mire, yo creo que lo más importante es que estamos viviendo una nueva era democrática y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que protegerla, hay que vigilarla, porque al final vivir en democracia significa vivir en un sistema político en el que hay que entender que las elecciones se ganan en la arena política y que efectivamente es el guatemalteco a través del voto el que efectivamente elige a esas autoridades. Eso es en primer lugar, pero en segundo lugar también la democracia es una forma de vida. Por lo tanto, es importantísimo que los guatemaltecos la cuidemos y que la conservemos. No podemos darnos el lujo de una regresión, no podemos darnos el lujo de un nuevo conflicto interno, no podemos darnos el lujo de perderla porque ha costado muchísimos años de sangre y de violencia. Así es, vamos a ir dando otros datos también, licenciado Clavería, sobre este día tan importante, porque el movimiento dejó un legado, ese movimiento del 20 de octubre de 1944, un legado que permanece vigente en varios sentidos, de hecho, en la actualidad. Por ejemplo, se decretó la separación de los 3 poderes del Estado, se prohibió la reelección para la alternabilidad en el poder, también se implantaron las elecciones populares y la ciudadanía de la mujer, algo muy importante también para este sector. Se permitió la indemnización laboral por despido sin causa justificada, el reconocimiento de la propiedad privada y el beneficio también del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, entre otros aspectos que también marcaron entonces una jornada victoriosa. Con estos puntos que he mencionado, el IGS ha sido también de gran ayuda, licenciado, para el tema de la salud, y creo que es uno de los principales logros también dentro de este movimiento. Vea, yo creo que el IGS es uno de los grandes logros de la revolución, porque efectivamente los guatemaltecos necesitamos de alguna manera tener un seguro social que nos proteja, especialmente a todos los que hemos trabajado para el gobierno o que hemos trabajado en lo privado y que las cuotas se trasladan para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
pero tampoco hay que olvidar las escuelas tipo federación y tampoco hay que olvidar la carretera del Atlántico, que fueron determinantes en esa época. El papel de la mujer también es importante marcarlo, licenciado, porque aquí es donde se le van dando más derechos de los que tenían vedado las mujeres también, recordemos. La mujer no tenía derecho al voto y es precisamente con la revolución que se le da ese derecho. Y no solo ese, sino que efectivamente se plantea la importancia de la igualdad del hombre y la mujer. Fue una época en la que efectivamente hubo un renacimiento en Guatemala y que creo que es importante entender que en democracia se pueden dar pasos para atrás, pero que también se pueden dar muchos pasos para adelante dependiendo de lo que la sociedad de un país quiera. Sin duda alguna es importante lo que ha mencionado de cómo la mujer pues ha obtenido un espacio. Sin embargo, vemos que este se sigue convirtiendo en uno de los principales desafíos del país, porque a pesar de lo que se logró, todavía el hecho de la igualdad pues no se ha logrado completamente en nuestro país, licenciado, y que sigue siendo un tema que está pendiente. Pues yo creo que el tema de la igualdad del hombre y la mujer en Guatemala ha ido avanzando a pasos agigantados. La mujer hoy es profesional, la mujer hoy es independiente, la mujer hoy es estudiante, la mujer ama de casa también, genera sus propios recursos. Por lo tanto, la mujer comienza a tener un papel preponderante en la sociedad guatemalteca. La vemos hoy en gobierno, la vemos hoy en muchas actividades que antes no veíamos, Andy, y creo que eso es importantísimo, que la mujer se independice, que entienda que juega un papel vital en la sociedad guatemalteca y que ese papel es determinante para el desarrollo de la propia sociedad. Ya para ir cerrando con este primer análisis, licenciado Clavería, el tema del trabajo, varios puntos y beneficios a nivel laboral también fueron parte de esos éxitos y esos logros de la Revolución de 1944. Vea, en primer lugar, el salario mínimo. Es decir, se decreta el salario mínimo por primera vez para el campo y para la ciudad. Los guatemaltecos trabajadores empezaron a tener mucho mayores derechos. Se prohibieron los trabajos que no fueran remunerados, es decir, se logró de alguna manera que efectivamente se protegiera al trabajador y hasta la fecha, pues de alguna manera ha ido mejorando todos esos derechos que tuvieron su inicio en la Revolución de 1944. Así es, hoy entonces se conmemora esta fecha tan importante e histórica para nuestro país. Lo mejor de todo es que se desarrolló esta jornada con marchas pero pacíficas, demostrando entonces también ese civismo y ese orden en el que se pueden realizar movimientos como estos. Hay que destacar y también felicitamos a los organizadores por este logro también y por demostrar cómo se puede manifestar. Vamos a ir a una pausa en este momento, licenciado Clavería, y todos ustedes los invitamos a seguir porque regresando estaremos analizando el tema del Congreso de la República, porque hoy se presentaron distintas entidades para evaluar daños ocasionados luego de los disturbios registrados ayer. Regresamos enseguida. Los alrededores del Congreso de la República amanecieron custodiados por agentes de la Policía Nacional Civil debido a los acontecimientos violentos que protagonizaron un grupo de personas, las cuales se identificaron como veteranos militares de guerra. 24 horas después de los actos violentos, los cuales se registraron en uno de los parqueos del Congreso de la República, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar e individualizar a los responsables.
El Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, reportó que hasta el momento se ha consignado a 7 personas por los daños ocasionados en el interior del Congreso, siendo estos Jacinto Maki Chic, de 51 años, Sabino Huachit, de 59, Carlos Enrique Coyoy Huarcás, de 54, Juan Parachico Sánchez, de 50, Ernesto Martínez Agustín, de 47, Maynor de Jesús Barrientos, de 55 y Teléforo Ramírez López, de 68 años. Los indicados fueron trasladados a Torre de Tribunales, acusados de varios delitos, entre estos el de terrorismo. Y bueno, este día tampoco se registraron incidentes ni tampoco se acercaron grupos de manifestantes a las afueras del Congreso de la República. Sin embargo, en prevención fueron trasladados varios bomberos para poder atender cualquier emergencia. El vocero de Bomberos Municipales, Omar Valle, confirmó que se destacó personal y unidades al perímetro del Congreso de la República como medida de precaución debido a los acontecimientos violentos que se registraron el pasado martes, los cuales dejaron a varias personas heridas, vehículos incinerados y destrozos en el interior del edificio parlamentario. Nos encontramos justamente el día de hoy en la 8ª avenida y 10ª calle de la zona 1 en calidad de prevención debido a las manifestaciones que pudieran o no continuar el día de hoy y si en determinado momento estas se tornaran violentas. También Bomberos Municipales destacó unidades al Palacio Municipal, así como a un costado del centro comercial de la zona 4 en calidad de prevención por cualquier situación o eventualidad. Efectivamente, todo ha transcurrido con normalidad debido al perímetro de seguridad que la PNC posee por acá en el sector. No ha habido mayor eventualidad en este caso, pues tanto manifestación de personas como en algún caso de violencia. Mientras los agentes de la PNC y toda la movilización en cuanto a posibles manifestaciones continúen durante este día, Bomberos Municipales permanecerá y en diferentes puntos, tanto aquí como en el Congreso, como en los otros puntos ya mencionados, permanecerá con sus unidades a modo de prevención y así mitigar los riesgos o dar seguimiento a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante este día. Durante la jornada de protestas del martes, bomberos municipales atendieron aproximadamente a 20 personas, de las cuales fue necesario trasladar a 2 hombres al Hospital General, uno de ellos por problemas respiratorios y el segundo por una posible fractura en el rostro. Bueno, vamos a analizar entonces este tema, los daños ocasionados, licenciado Clavería, que ayer recordemos, pues bueno, fueron varios los destrozos que se llevaron a cabo, tanto en el área del parqueo, por la 8ª avenida, entre 9ª y 10ª calle de la zona 1, como también en algunas oficinas, en este lado también del Congreso. Hoy se hace el recuento de los daños, se verifica también y se sigue una investigación por parte del Ministerio Público, quien se apersonó en el lugar para poder recabar ahí cualquier evidencia y poder entonces dar seguimiento a una investigación que ayer también en la Policía Nacional Civil realizaba un seguimiento y logró la detención de 2 personas acusadas por los incendios provocados a los vehículos dentro del parqueo del Congreso de la República. Sin duda alguna, en nuestro primer tema veíamos cómo de forma pacífica se llevan a cabo estas marchas y hoy analizamos cómo una manifestación se sale de control y se provocan una serie de destrozos, licenciado. ¿Qué opinión le merece? Vea, yo creo que uno de los graves problemas en el país es que se ha permitido una anarquía en la que efectivamente todo el mundo quiere hacer lo que se le pegue la gana sin importarle ni respetar la ley. Todas las asociaciones que han manifestado anteriormente han cometido desmanes y cuando le hablo de desmanes le estoy hablando de que efectivamente han cometido actos vandálicos en monumentos, han cometido actos vandálicos en el propio Congreso de la República. Si usted se recuerda, el año pasado tuvimos un primer intento de quema del Congreso de la República y hoy pues es otro segundo intento. Al final yo creo que lo importante, lo que falló aquí fue la prevención policial, porque ya teníamos antecedentes y ya teníamos noticias de esta manifestación. Por lo tanto, se debió haber acordonado y cuidado el Congreso y haber sacado a las FEP, haber sacado al equipo antibotines a cumplir y hacer su trabajo. Y simplemente a la gente que
que estaba manifestando de manera violenta, ponerla a disposición de los tribunales. Hoy, pues, el trabajo que le corresponderá hacer al Ministerio Público es individualizar a través de las cámaras, a través de los informantes, a través de la inteligencia civil, y sobre esa base partir y hacer un trabajo que le corresponda para poner a disposición de los tribunales a quien corresponda. Licenciado, esta no es la primera vez que una manifestación se sale de control en las afueras del Congreso. De hecho, el año pasado, en noviembre, se registró una donde recordemos que también se incendió, se quebraron ventanas, ingresaron al Salón del Pueblo, hicieron pues distintos destrozos. Sin embargo, bueno, también no es que se logre dar con los responsables directamente de este tipo de hechos. Se realizan un par y ahí se queda la situación. Ayer se realizaron 2 detenciones, pero tampoco marca un precedente de llegar a las últimas instancias y decir, bueno, si usted hace eso, estas son las repercusiones que va a tener, porque no es una manifestación lo que provocan estos daños, es simplemente un acto ya, si lo vemos así, pues ya más violento, ¿no? ¿Son pocas las medidas que cree que se toman para poder atender casos como estos, o por qué se siguen registrando? Porque simple y sencillamente no se respeta la ley, porque como usted muy bien lo dice, no se ha puesto ningún precedente en el que se llegue hasta las últimas consecuencias, hasta sentencia a algunas personas que hayan sido detenidas por estos actos vandálicos. Todo el mundo da por hecho de que efectivamente a usted lo capturan y lo van a soltar, como ha sucedido. Le pongo un ejemplo. En los actos vandálicos que se sucedieron en lo que le arrancaron la cabeza a la estatua del presidente José María Reina Barrios, simple y sencillamente esta persona salió libre al otro día. Por lo tanto, todo el mundo cree exactamente lo mismo, que va a salir libre. Y yo creo que lo que hay que sentar son precedentes. Y en ese sentido, hay que hacer un llamado a la reflexión a los jueces para que utilicen también la sana crítica. No puede ser posible que simple y sencillamente liberen a la gente por miedo a lo que los medios de comunicación dicen o por miedo a lo que algunos funcionarios de derechos humanos plantean. Yo creo que eso no es correcto. Hay que cumplir con la ley siempre. Totalmente, licenciado. Pero también analicemos el punto de la seguridad en este importante organismo de Estado, porque ya hemos tenido entonces un incidente el año pasado, otro este año, no sabemos si van a seguir pasando o toca el del siguiente año, porque aquí vamos entonces marcando casi que por año los incidentes que generan distintos destrozos en el Congreso. Pero lo que vemos también es la poca seguridad que existe en este organismo, licenciado. Pero no solo es la poca seguridad que existe en el organismo. Yo creo que la prevención que la Policía Nacional Civil debió haber tomado en cuenta cuando se iba a plantear esta manifestación, era muy importante. Ellos debieron de haber puesto un cerco alrededor del Congreso de la República con personal de la policía y, como le vuelvo a repetir, haber sacado el equipo antimotines y tenerlo listo para actuar de manera inmediata en cualquier momento, porque lo que no se puede permitir son esos actos violentos que al final cometen destrozos en bienes del Estado que son propiedad de los guatemaltecos y también en bienes particulares, porque al final también damnifican muchas personas que posiblemente sus carros estaban adentro del Congreso y que hoy se quedaron sin carros simple y sencillamente porque a esos señores se les ocurrió quemarlos. Así es, licenciado. Vamos a ir con unos datos también para poder ir profundizando sobre este tema, porque para este jueves se tenía prevista realizar una sesión en el Congreso de la República, una sesión ordinaria, pero por medio de una circular se informó que fue suspendida la sesión de este jueves que estaba programada. Entonces, de acuerdo con la circular, la suspensión tiene como fin poder resguardar la integridad física de los diputados y el personal que labora en el Palacio Legislativo. Recordemos que ayer los veteranos del Ejército llegaron al Congreso de la República como parte de su exigencia de un bono de 120,000 quetzales para cada uno. Su derecho ciudadano y humano de manifestación y asociación se derivó en disturbios, amenazas y destrozos a propiedades privadas y por supuesto del Estado, como es el caso del edificio del Congreso de la República. Pero también con otros datos que agregamos en este análisis, los manifestantes con palos y machetes en mano ingresaron al Palacio Legislativo utilizando la fuerza.
Tras los disturbios, las autoridades dieron a conocer los daños en el mobiliario, vidrios y puertas del Palacio Legislativo quedaron destruidos. Además, 3 motocicletas, 5 vehículos que se encontraban dentro del estacionamiento del Congreso fueron prendidos en llamas. Según el reporte de los bomberos municipales, dieron asistencia a 20 personas en el lugar y 2 personas requirieron traslado al Hospital General San Juan de Dios por la gravedad de las heridas que les habían ocasionado. Este es el recuento de los daños. Esto fue entonces, es el resumen de lo que ocurrió ayer, que marca sinceramente pues un tema de repudiar, un tema de lamentar también, porque al final no se logró nada. No lograron el bono, no lograron que avanzara la ley y hoy menos porque en una sesión donde se pudo haber planteado el tema, probablemente no se va a hacer porque se suspendió, licenciado. Yo creo que uno de los graves problemas, Sandy, es que efectivamente los funcionarios de gobierno y diputados no pueden estar haciendo promesas que no se pueden cumplir. Así y es. En ese sentido, yo creo que ofrecer 120,000 quetzales a cada uno de los señores veteranos de guerra que participaron en el conflicto armado interno, que al final no sé si serán 100,000, 150,000, 200,000, imagínese usted el gasto que eso representa para el Estado. Es imposible poderlo pagar. Por lo tanto, yo creo que aquí hay responsabilidad de responsabilidades que también deberían ser investigadas por el Ministerio Público. Así es. Bueno, aquí le hemos dado entonces a usted el resumen en seguimiento a lo acontecido en el Congreso de la República ayer. Hoy le dábamos también cobertura con Samuel Orozco en las afueras del Congreso, donde todo marchaba con total tranquilidad, con total calma. También hoy fueron trasladados bomberos municipales en prevención a este lugar. Hay Policía Nacional Civil, está una parte acordonada también, que fue donde se realizaron los destrozos en el lado de la 8ª Avenida, en este ingreso del parqueo del Congreso de la República, porque todavía hay investigaciones que están pendientes de realizarse. Vamos cerrando este punto de análisis. Regresaremos hablando acerca de la vacunación nacional y sobre todo el arribo de más dosis de vacuna contra el COVID-19. Ya volvemos. Arribó un avión proveniente del extranjero que traía consigo vacunas contra el COVID-19, vacunas de la marca Sputnik, las cuales han llegado, según se reporta por parte de autoridades del Ministerio de Salud, es de que arribaron 700,000 dosis, primer componente, vacunas que serán distribuidas a nivel nacional para continuar con el proceso precisamente de vacunación a guatemaltecos, esto para evitar que se agrave el caso de pacientes con COVID-19. Este es un lote de 700,000 vacunas de Sputnik V, del primer componente que servirá para seguir incrementando la cobertura de vacunación a nivel nacional. Quiero agradecer públicamente a las 29 áreas de salud que día a día se esfuerzan para inmunizar a la población a lo largo de estas semanas, los cuales han visitado poblaciones y comunidades de difícil acceso para llevar el biológico hasta las diferentes comunidades. En algunos lugares no han tenido las respuestas que han querido, pero esto no ha detenido a los diversos trabajadores de estas áreas de salud. Es preciso mencionar que aunque nos vacunemos, es importante continuar con las medidas de prevención, como lo es el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel, cuidarnos a nosotros mismos, utilizar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. La vacuna Sputnik, la cual ha llegado 700,000 dosis, entonces según se reporta por parte de autoridades del Ministerio de Salud, vacuna, como hemos indicado, primer componente que sirve en este caso para la prevención de casos de COVID-19 en Guatemala. Y bueno, así es como se logra también avanzar con el Plan Nacional de Vacunación. Ya hay más dosis de la vacuna Sputnik V para todas las personas que todavía no han acudido a los centros para poderse inocular y de esta forma entonces combatir el COVID-19. Sin duda alguna es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros de poder aprovechar entonces que están estas dosis para poder ir a los diferentes centros de vacunación que están funcionando incluso los fines de semana, 24 horas. Hoy muchas personas aprovecharon el asueto
todo para ir a los centros y poderse vacunar. Licenciado, vemos entonces cómo pues, siguen llegando dosis, pero también se necesita que de esa forma también exista el interés de la población por poder aprovechar esa oportunidad de vacunarse. Fíjese, Sandy, que una de las cosas que yo he venido planteando desde el inicio es que los guatemaltecos tenemos que entender, si queremos regresar a la normalidad, si queremos que efectivamente podamos abrir la actividad productiva del país, es decir, para que comiencen a generarse mayor cantidad de recursos y que las familias puedan nuevamente tener trabajo, los que se quedaron sin trabajo, o mejorar su salario, aquellos que lo disminuyeron o perdieron, creo que es importantísimo que todo el mundo nos vacunemos, porque en la medida que nos vacunemos, el país se va a abrir nuevamente y el turismo vendrá y tendremos nuevas oportunidades que han estado cerradas durante muchísimo tiempo. Y qué bueno, pero todos los guatemaltecos tenemos que hacer conciencia de la importancia de salir a vacunarnos. No podemos seguir pegándonos a vacunarnos con ningún argumento, ni con ningún argumento religioso en el que se diga que efectivamente las personas que se vacunen que ahí está Satanás, o que las personas que se vacunen les van a insertar un chip y van a estar monitoreadas satelitalmente. Por favor, que no, sino que al contrario, todo mundo vayamos a vacunarnos, porque en esa medida no solo vamos a poder abrir rápidamente el país a las mejoras y a la normalidad, sino que todos vamos a estar sanos. Exactamente. Sabemos entonces la eficacia que tienen las vacunas y especialmente en el tema del Sputnik V, que ha ido generando también mayor confianza en la población que se ha vacunado con esta vacuna en específico, y por lo tanto también cómo la vacuna más los cuidados que podamos tener nos puede ayudar y proteger de gran manera contra esta enfermedad que ya ha demostrado que es capaz de matar personas. De hecho, el panorama que se vive en otros países es muy complicado. Por ejemplo, Brasil, que reporta ya varias personas fallecidas y varios millones de personas que han dado positivo también al COVID-19. Estados Unidos, que también tiene otro tanto, y que sabemos que a pesar de que ha tenido también la vacuna pues, de una forma muy fácil, y ha logrado también pues, ir marcando entonces como uno de los principales países que en poder iniciar con una vacunación. Hay muchas personas que se niegan a ser vacunadas, cosa que nos pasa también en Guatemala, donde hay personas que a pesar de tener la oportunidad no acuden a los centros. Vamos a ir con unos datos, licenciado Clavería, hablando sobre la vacuna Sputnik V, que hoy llegaron 700,000 dosis, para que usted conozca más acerca de esta vacuna que está disponible en nuestro país para que usted pueda ir a los diferentes centros. La eficacia del Sputnik V es del 91,6%. Lo confirman los datos publicados en Lancet, que es una de las revistas médicas más respetadas del mundo. En una de las 3 únicas vacunas en el mundo con una eficacia de más del 90%, Sputnik V proporciona una protección completa contra casos graves de COVID-19. La producción de esta vacuna ha sufrido varios retrasos a lo largo de la pandemia ante la alta demanda que existe, lo que ha derivado en tardanza en la distribución en el mundo. Y bueno, en Guatemala también no es la excepción. Pero vamos a ir con otros datos de una vez para poder ir avanzando entonces en este análisis, porque la vacuna rusa Sputnik V ha demostrado ser una de las más confiables y de las más requeridas incluso en todo el mundo. Guatemala no es la excepción en estos casos. Y la vacuna funciona con tecnología similar a la que usa la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, la Sputnik V se diferencia por usar componentes distintos entre la primera y la segunda dosis, lo que permite aumentar así la eficacia para poder combatir al COVID-19. Aquí le mostramos entonces algunos datos que usted debe conocer, porque es importante también que esté informado sobre qué es lo que usted pues va a tener en su cuerpo. La Sputnik V es una de las dosis que también pues están disponibles, que hay varias personas que tienen ya la primera dosis, están a la espera de la segunda porque tienen que esperar el tiempo, pero si usted no ha tenido la oportunidad o de verdad ha estado rehusándose a vacunarse, infórmese, pero hágalo de una forma responsable, no se deje llevar solo porque alguien dice que bueno, con eso te vas a morir, porque hay muchas personas, no solo en Guatemala, sino en el mundo también, que se han vacunado con la Sputnik V y con otras vacunas contra el COVID-19 y no les ha pasado nada. Porque esta es una de las creencias, licenciado Clavería,
que va a matar, que tiene un chip, que causa infertilidad y muchas cosas más que se dicen que al final la gente lo termina creyendo, ¿no? No creo que son rumores. Vea, uno de los graves problemas que tenemos es que efectivamente algunas personas desinforman a la población porque simple y sencillamente trasladan información falsa porque no es una información científica. Yo le pongo el ejemplo a todos los guatemaltecos que tienen hijos. Todos los guatemaltecos que tenemos hijos desde pequeñitos los llevamos a vacunar contra la viruela, contra el sarampión, contra la poliomielitis, contra cualquier cantidad de enfermedades. A ver si no lo hacen los padres de familia, todo el mundo lo hace. Y es exactamente lo mismo. La única forma, Sandy, de poder combatir y de poder contener la pandemia del COVID-19 si todos nos vacunamos. Todas las personas, los científicos que han participado en este tipo de vacunas son las mentes más geniales del mundo en estas materias y lo han demostrado porque en el corto plazo tenemos vacunas que le han salvado la vida a millones de habitantes en el mundo y está demostrado. Por lo tanto, hay que vacunarse. Yo le pido a todos los guatemaltecos que se vacunen. Hay que actuar con responsabilidad porque tenemos que pensar en el futuro, no solo nuestro, sino de nuestra familia y de nuestro país. Gracias por ese mensaje, licenciado Clavería. Con eso vamos a ir cerrando la parte de análisis. Le queremos agradecer a usted por acompañarnos y poder darnos entonces esa información, estos puntos de vista también con los 3 temas que hemos abordado hoy. El primero fue el tema de la marcha del 20 de octubre, el segundo los daños en el Congreso y finalizando hablamos sobre la vacunación. Feliz noche, licenciado Clavería. Muy amable. Y de esta manera nosotros vamos a hacer una pausa y regresaremos con noticias nacionales. En Nicaragua, la policía antinarcótica acertó un duro golpe a narcotraficantes. Las fuerzas de seguridad capturaron a 3 traileros transportando un cargamento con cocaína. Resulta que de los capturados, los 3 son guatemaltecos. Fueron identificados como Óscar Cruz García, Jairo Ruiz Martínez y José Ramón Castellanos. Según el reporte policial, estas 3 personas movilizaban en 2 tráiler 889 kilos con cocaína. Y así finalizamos este programa. Le agradecemos a usted por siempre estar pendientes de A la Medida y de TN 23. Lo esperamos mañana, ya con Julio Talamonti. ¡Feliz noche!